La edificación del cuerpo de Cristo. Semana 7, el ministerio de Juan y la venida del Señor. Miércoles. Leer con oración. 1 Juan 1, 3, 4. Apocalipsis 1, 1, 3 y 9. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9. Testificar la palabra junto con los compañeros. Dios desea conceder a todos sus siervos la revelación de Jesucristo. Él quiere mostrarnos lo que está en su corazón. Sin embargo, para ello, Él necesita que estemos preparados, aptos para recibir la revelación. Juan fue un vaso preparado por Dios, pues aprendió a estar en el Espíritu y a negarse a sí mismo. De esa manera, él pudo obtener la revelación de Jesucristo y transmitirla a los demás siervos de Dios. Apocalipsis 1, 1. Muchos hijos de Dios aún no conocen el Evangelio del Reino, y nuestro testimonio es importante para que ellos también obtengan la revelación. El apóstol Juan transmitió la revelación que recibió, al dar testimonio de Jesús, conforme a lo que leemos. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9. Recibir la revelación no significa acumular el conocimiento de la palabra, pues Dios requiere que la practiquemos, a fin de dar un testimonio que corresponde a la palabra que recibimos. El encargo principal del ministerio de Juan es que la palabra de Dios llegue a ser un testimonio vivo, es decir, que vivamos la palabra. Además, si guardamos la palabra, somos bienaventurados. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Versículo 3. Por tanto, no basta leer y oír la palabra del Señor. También necesitamos guardarla, es decir, practicarla. Practicar la palabra nos lleva a ser hermanos y compañeros los unos de los otros, en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Juan era así. Se presentaba ante los hermanos como copartícipe, un compañero. Como cualquier otro hermano, Juan pasaba por sufrimientos y también necesitaba ser apacentado por sus hermanos y compañeros. Ser compañero es compadecerse de la situación de los hermanos, es decir, si un hermano sufre, nosotros también sufrimos. Cuando servimos al Señor, nosotros lo hacemos juntos y, cuando necesitamos ayuda, somos ayudados mutuamente. Hoy no servimos más a Dios aisladamente, sino que somos restringidos y bendecidos por la ayuda de unos y otros. Si pasamos juntos por la tribulación, obtendremos paciencia y en el futuro alcanzaremos nuestro destino. El reino. Aleluya. Punto clave. Dar testimonio y ser copartícipes en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando obtenemos la revelación? La edificación del cuerpo de Cristo. Semana 7, el ministerio de Juan y la venida del Señor. Jueves. Leer con oración. Mateo 28, 19, 20. Marcos 16, 15. 2 Juan 6 y 8. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 1, 3. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 11. Anunciar lo que hemos visto y oído. El Señor no desea que solo un grupo específico de personas obtenga revelación. Por eso le ordenó a Juan que escribiera la revelación en un libro y la enviara a las iglesias. Apocalipsis 1, 11, pues su deseo es que la palabra alcance a muchas personas.
Las palabras que hemos recibido no deben quedarse solo entre nosotros, sino que deben ser transmitidas a los demás consiervos. 1 Juan 1, 3, 4. Los libros espirituales que poseemos no deberían estar almacenados en un estante, sino que deben ser distribuidos a quienes los necesitan. Versículo 1, 3. Siguiendo este principio, el Señor nos ha mostrado dos instrumentos de los cuales podemos echar mano para transmitir a otros la palabra revelada: el colportaje y el bucafé. De esa manera, los libros no se quedarán guardados. En lugar de ello, estarán en las manos de las personas, para que oigan la voz del Señor y conozcan la revelación que Él desea darles. Juan obtuvo la revelación de Jesucristo, y esto produjo en él una reacción. En Apocalipsis 22, 20, él escribió: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Frente a esta palabra revelada, ¿cuál ha sido nuestra reacción? Somos aquellos que, pese a decir amén, aún esperan pasivamente la venida del Señor, o nos levantamos para cooperar activamente con su voluntad. En el caso de Juan, incluso siendo un anciano, él se levantó para predicar el Evangelio del Reino. Nosotros también debemos reaccionar y participar activamente en la predicación del Evangelio del Reino. Juan fue enviado por Dios a servir a la iglesia en Éfeso. En aquella época, la situación de la iglesia no era sencilla, pues habían dejado el primer amor. Pese a ello, puesto que el apóstol tenía en el corazón el anhelo por la venida del Señor y por su reino, fue a servir a la iglesia en aquella ciudad. En su servicio, Juan no se preocupó de corregir a los hermanos o discutir con ellos, sino en ministrarles espíritu y vida. Como resultado, ellos comenzaron a practicar lo que ya habían recibido de parte del apóstol Pablo. De la misma forma, cuando somos enviados por el Señor a otros lugares, debemos preocuparnos solo de ministrar espíritu y vida. Existen tres aspectos en nuestra comisión. En primer lugar, cuando somos comisionados, el Señor nos envía en su nombre, y salimos por causa del nombre